Buenos días, queridos hermanos. Damos gracias a Dios porque nos permite nuevamente reunirnos este día domingo ahí a través del Facebook y poder cantar y adorar a nuestro Dios. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir la palabra de Dios. Y hemos estado hablando sobre la oración y el día de hoy hablaré un tema muy importante sobre la oración. Confiar en Dios en cada necesidad. Y vamos a basarnos en el pasaje de Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 13. En sí vamos a hablar sobre la oración del Padre Nuestro, pero voy a leer los primeros versículos para que estemos en el contexto de lo que Jesús está hablando sobre la oración. Dice así el versículo 5 del capítulo 6 de Mateo, del Evangelio de Mateo. Dice: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en la esquina de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serían escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Dios está esperando que nosotros le pidamos a nuestro Dios. Y la oración es bien importante, como lo hemos estado hablando, que aun cuando nosotros no podemos ir a satisfacer ciertas necesidades y estar ahí con las personas, a través de la oración Dios puede obrar grandes cosas. Y es por eso que invitamos al pueblo cristiano, invitamos a la iglesia a que estemos orando constantemente a nuestro Dios. A través de la oración de Jesús podemos aprender que Dios responde a nuestras necesidades. ¿Cuántos hemos nosotros escuchado ese Padre Nuestro? Y algunas veces hemos dicho que está dividido en dos partes. La primera parte, las primeras frases de esta oración tienen que ver con Dios, y la segunda parte tiene que ver en relación con nuestras necesidades. Pero hoy, a través de esta prédica, vamos a entender que todo el Padre Nuestro tiene que ver también con nuestras necesidades, con nuestros problemas. Podemos nosotros ver que en este pasaje del Padre Nuestro nos habla de las necesidades básicas de la vida y nos da una respuesta a los problemas que encaramos en la vida. La oración de Jesús responde por lo menos a 7 necesidades básicas de nuestra vida. Y quiero que veamos esos 7 problemas principales que enfrentamos cada uno de nosotros. Pero también aprender que la oración de Jesús nos da el remedio a estos problemas. Dios nos dice en primer lugar que Él puede llenar las necesidades que enfrentamos. Pero no solamente Dios nos dice que Él puede llenar, sino también Dios nos dice que Él desea llenar nuestras necesidades que enfrentamos. Y en tercer lugar nos dice: yo llenaré cada necesidad que tú enfrentes si confías en Él. Dios responde entonces a mis 7 necesidades o problemas principales de la vida. En primer lugar, Dios responde a mi primera necesidad o mi primer problema: mi inferioridad. ¿Con qué? Con su persona. Dice el versículo 9: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ese es un problema universal, es un problema que tenemos, la inferioridad. Muchas personas se sienten inferiores y siempre se están diciendo, están repitiendo frases como: soy feo, soy un tonto, no sirvo para nada, nadie me toma en cuenta, y constantemente las repetimos. Ahora, tal vez por ahí alguien va a decir: yo nunca las digo, pero sí las pensamos. Estas actitudes denotan un sentido de inferioridad.
La inferioridad lleva a las personas a lastimarse y a entrar a ciertos vicios o a hacer conductas inadecuadas que le afectan a su propia vida. Por ahí hay un síndrome que muchos padecemos. Este síndrome es de aquella persona que tiene tal vez una carrera, un profesional exitosa, logros académicos, elogios, y a pesar de eso se sigue sintiendo que solamente es una serie de golpes de buena suerte. Que a pesar de que cumple con los estándares, ¿verdad?, del éxito, se siente que no ha llegado o no lo ha logrado. Este trastorno es habitual y se llama el síndrome del impostor. Y dicen las estadísticas que 7 de cada persona hemos pasado por ahí o hemos sufrido alguna vez en nuestra vida este síndrome del impostor. Nos sentimos insatisfechos aun cuando hemos logrado muchas cosas. Dios dice: tú eres valioso, tú eres importante. Él es nuestro creador. Él nos creó a nosotros. Nosotros somos creación de Dios. Dios responde a mi inferioridad con su persona. La Biblia dice: Padre nuestro. Es mi Padre, es mi papá. Cuando Dios viene a ser tu Padre y tú vienes a ser su hijo por medio de la fe en Jesucristo, eso es algo maravilloso, eso es algo grandioso que nos debe de elevar nuestra autoestima y nos debe de sentir contentos, agradecidos, felices, porque tenemos un Padre que está en el cielo, un Padre que nos mira, un Padre que está sobre nosotros cuidándonos. El apóstol Juan nos dice que tenemos un Padre espiritual que nos adoptó por amor. Dice Juan capítulo 1 versículo 12: mas cuanto lo recibieron a los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Y 1 Juan 3:1 nos dice: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos, dice Juan. Qué bendición saber que hay un Padre que me cuida. Tu valor como persona no se debe a los logros que tienes, no se debe a lo que tienes o a lo que haces, sino lo quien eres en relación con Dios, tu identidad con Dios. Tú vales para Dios aunque no valgas para nadie. Dios suple tu necesidad de inferioridad por quien es Él. Cuando yo soy hijo de Dios y Dios es mi Padre, esto me llena de paz, de amor, de tranquilidad, y me da una identidad en la cual yo puedo estar seguro con Dios. Él me quiere y yo lo quiero a Él. Y si tú no me quieres y si otras personas no me quieren, será el problema de ellos. Pero yo sé que Dios me ama y Él es mi Padre. ¿Quién es tu Padre? ¿Messi, LeBron James o Dios? La segunda necesidad que tenemos como seres humanos tiene que ver con mi confusión. Dios responde a mi confusión con su plan. Sigue diciendo el Padre nuestro: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Muchas personas están confundidas y entran a esta crisis existencial y se hacen las preguntas: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Y qué estoy haciendo aquí en este mundo? ¿Para qué estoy aquí? Sin duda que hay mucha gente que se encuentra confundida y está sufriendo porque no sabe cuál es el propósito. Algunos se preguntan: ¿vale la pena vivir? Muchas personas se encuentran en esta confusión, no saben a dónde van. Y si no saben a dónde van ellos, mucho menos saben a dónde llevan a los demás. Si tú eres esposo, tú eres padre de familia, muchas veces no tienes el camino a dónde seguir y te encuentras confundido. O tú tal vez joven, no sabes, ¿verdad?, qué vas a estudiar. O no sabes con quién te vas a casar, te encuentras confundido y te haces esas preguntas. Pero yo quiero decirte que Dios responde a tu confusión, a mi confusión, con su plan. Dios tiene un plan maestro para el mundo. Por eso dice la oración del Padre Nuestro: venga tu reino. Pero también tiene un plan para ti personal.
David expresó que Dios tenía un plan, un propósito maravilloso para su vida. El Salmo 138, versículo 8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tú puedes confiar en Dios en medio tal vez de la confusión en cual te encuentras. Tú puedes pedirle al Señor: Señor, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El Salmo 139, versículo 13, David escribió: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y ya estaban, dice, escritas todas aquellas cosas que iban a suceder. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque podemos confiar en nuestro Dios en medio de nuestra confusión, porque Él tiene un plan para nuestras vidas. Hágase tu voluntad. Cuando tú entras al plan maestro de Dios, al reino de Dios y al plan personal que Dios tiene para ti, la confusión comienza a desaparecer de tu vida. El reino de Dios es el plan de Dios para todo el mundo. Dios quiere que todos entremos a este plan maestro. Si tú haces la voluntad de Dios, encontrarás el verdadero propósito de tu vida. Dios suple tu necesidad de confusión porque eres diseñado con un plan para Él y para el mundo. Tú puedes confiar en Dios, en que Él llevará adelante el propósito por el cual fuiste creado. Solamente tienes que confiar en Dios y hacer su voluntad, andar en sus mandamientos. Lo aprendemos en el discipulado. Para poder nosotros conocer el plan de Dios, necesitamos primero hacer la voluntad de Dios para que Él nos guíe en este plan. Si tú tienes confusión, si tú tienes dudas, ¿qué va a ser de tu vida, de tu futuro? Confía en Dios. Él tiene un propósito para tu vida. Tercera necesidad del ser humano: las preocupaciones. Dios responde a mi preocupación con su provisión. Dice en Mateo 6:10, la oración del Padre Nuestro: danos hoy nuestro pan cotidiano. Sin duda que constantemente el ser humano se preocupa por muchas cosas. Nos preocupamos por muchas situaciones en la vida y creemos que no las vamos a poder resolver. Nosotros nos preocupamos de todo y por todos. Nos preocupamos por la salud, el dinero, el trabajo, la familia, y ahorita por la cuestión del COVID-19, por esta pandemia. Pero Dios dice: descansa, yo voy a proveer para tus necesidades básicas. Yo te voy a dar el pan de cada día. Necesitamos relajarnos, necesitamos confiar en nuestro Dios, que de nada sirve preocuparnos, que podamos nosotros entender que nuestro Dios es un Dios proveedor, no solamente de las cosas materiales, sino también de las necesidades espirituales, de las necesidades emocionales, psicológicas que tenemos. Aún cuando la gente nos abandone, el Señor siempre está ahí. Aún cuando la gente nos deje y todo se termine y todos nos abandonen, dice la palabra de Dios: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Salmo 27:10. Necesitamos nosotros confiar en medio de nuestra preocupación, tal vez por las cosas materiales, en nuestro Dios. Sin duda que algunos están diciendo, los expertos, de que se viene una situación económica muy difícil y que vamos a entrar a un periodo de recesión y vamos a tener muchos problemas económicos. Pero nosotros tenemos que confiar en nuestro Dios. Tal vez podamos decir, como decía el Proverbios 30, del 8 al 9. No es una oración, pero la podemos hacer nosotros una oración. No me des pobreza ni riqueza, sino solo el pan de cada día. Lo que dice el Padre Nuestro, el pan de cada día o el pan cotidiano. Porque teniendo mucho podría desconocerte y decir: ¿y quién es el Señor? Y teniendo poco podría llegar a robar y a deshonrar así el nombre de mi Dios. Por eso Proverbios dice: no me des ni riquezas, ni tampoco me des pobreza, Señor. Manténme con el pan de cada día. Pero ahí está el problema del ser humano. Ahí está el problema de nosotros, que muchas veces nos afanamos por el día de mañana y estamos preocupados. No solamente por el día de hoy, estamos preocupados por la semana que viene y el mes que viene, cuando realmente necesitamos nosotros confiar que Dios es nuestro proveedor para el día de hoy, porque mañana no lo tenemos seguro. Dios suple tu necesidad de preocupación
porque Él es el gran proveedor. La cuarta necesidad del ser humano tiene que ver con la culpa. Dios responde a mi culpa con su perdón. Perdónanos nuestras deudas. Sin duda que nosotros tenemos y sabemos que somos culpables por nuestros pecados, que todos cometemos errores, que todos fallamos. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que no hay justo, ni hay un uno, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3. En este pasaje el apóstol Pablo, en este capítulo el apóstol Pablo nos habla de que somos pecadores y que no hay ni un justo. Y necesitamos nosotros entender que Dios quiere perdonar nuestros pecados, porque cuando uno comete un error, cuando uno comete un pecado, trae culpa. Su conciencia, el Espíritu de Dios nos redarguye, nos hace ver que hemos pecado y que estamos mal. Y nos sentimos mal delante de Dios. Y nos sentimos mal con aquellas personas que hemos ofendido. Y traemos culpas ahí que venimos arrastrando. Es más, mucha gente está mal emocionalmente por toda la culpa que ha traído de su juventud. Pecados que cometió en su juventud y que todavía no ha podido superar y no ha podido sanar. Yo quiero decirte en esta mañana que Dios nos responde a nuestra culpa con su perdón. El remedio a la culpa es el perdón. Y Jesús vino a eso. Vino a perdonar nuestros pecados. Por eso Él murió en una cruz para perdonar todos tus pecados. A través de la cruz de Jesús, nuestros pecados son perdonados. Dios nos dice, yo quiero perdonarte inmediatamente, completamente y gratuitamente. Romanos capítulo 3, versículo 24 al 25 dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Ya Jesús pagó todo por ti, por mí, por nuestros pecados. Ya no tienes que andar cargando con tus pecados. Dios, dice, lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios se había pasado por alto los pecados. Qué bendición es poder tener el perdón de nuestros pecados. Dios suple mi necesidad de pecado por su muerte en la cruz. No debo de sentirme culpable por los errores que cometí en el pasado y que ya le pedí perdón a Dios. Hay gente que sigue arrastrando sus pecados. Y yo quiero decirte que el día de hoy tú puedes ser sanado de tus pecados. Tienes que soltarlos y dejárselos a Dios. Nosotros podemos confiar en su palabra, el cual nos dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Cuando yo le pido perdón a Dios, yo creo que Dios me está perdonando, porque así lo ha dicho su palabra. Nosotros tenemos que entender que a través de la cruz y a través de su sangre, Jesús perdona nuestros pecados pasados, presente y futuro. Claro que necesitamos pedirle perdón por nuestros pecados, pero tenemos esa confianza. No puedes ir por el mundo con esa culpabilidad por tus pecados. El Señor ya te perdonó. Tal vez la gente te los va a querer recordar. Tal vez tu esposa te los va a querer recordar. Tus hijos, tus amigos. Es más, a veces en la iglesia queremos estarles recordando los pecados a los hermanos pasados. Pero el Señor ya nos limpió. El diablo quiere que tú estés en una esclavitud y que no prosigas adelante. El diablo quiere tenerte esclavizado, en el cual tú pienses que no puedes servir, que no puedes hacer nada por tus pecados, por las cosas que hiciste en el pasado. Pero ya déjalos atrás y confía en lo que Dios dice, no en lo que el diablo ni la gente te quiere meter en tu mente. La palabra de Dios dice que Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad.
No ha guardado para siempre su enojo, porque Él se complace en la misericordia. Dios se complace en hacer misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, pisoteará nuestras iniquidades y echará nuestros pecados a las profundidades del mar. Miqueas 7, 18 al 19. Si tú ya le pides perdón a Dios, confía en el amor y la misericordia de Dios. Otra necesidad en la vida del ser humano tiene que ver con las relaciones rotas. Dios responde a mis relaciones rotas con su paz. Sigue diciendo el Padre nuestro, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Ese es uno de los problemas mayores del ser humano, las relaciones rotas. Constantemente tenemos malas relaciones con el esposo, con la esposa, con los hijos, con el vecino, con los hermanos de la iglesia, etcétera, etcétera. Y necesitamos nosotros sanar nuestras relaciones rotas. Así dice, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, así dice que necesitamos que Dios nos perdone a nosotros. Y sin duda que tú y yo necesitamos pedir perdón a las personas que hemos dañado, ¿sí? Cuando yo hago cosas que lastiman a otras personas, eso me produce culpa. Pero cuando otras personas me hacen algo y me han dañado a mí, eso produce resentimiento. Entonces tenemos dos situaciones muy interesantes, la culpa y el resentimiento. Y eso se resuelve a través de la paz que Dios me da. Cuando yo tengo paz con Dios, cuando yo puedo entonces entender que esa paz me lleva a estar en paz con los demás, entonces tengo que pedir perdón y tengo que perdonar. Yo no sé cuál es más difícil, pedir perdón o perdonar. Pero hay gente que está metida en un problema del pasado porque no ha podido perdonar. Es más, muchos de tus problemas que tienes ahora en tus relaciones nuevas con tu esposo, con tu esposa, tiene que ver muchas veces con cosas que no has perdonado de tus papás. Por eso yo te invito para que tú primeramente le pidas perdón a Dios, pero también que puedas pedir perdón a las personas que has ofendido. Y eso es a través solamente de la paz que tenemos con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Necesitamos nosotros pedirle al Señor que Él nos dé paz para poder nosotros estar en paz con los demás. Dice la palabra de Dios en Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Dios restaura mis relaciones rotas dándome su paz, para que a través de esa paz que el Señor me da, yo pueda pedir perdón o yo pueda perdonar a aquellas personas que me han ofendido. Termino diciendo el versículo 10. Como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Dios responde a mis relaciones rotas con su paz. La sexta necesidad que tenemos es que el Señor proteja nuestras vidas de las tentaciones. Dios responde a mi tentación con su protección. Dice la oración, y no nos dejes caer en tentación. Sin duda que cada uno de nosotros tenemos tentaciones. A veces creemos que hay ciertas personas no tienen tentaciones. A veces creemos que el pastor no tiene tentaciones. Todos tenemos tentaciones. No es malo ser tentado. Lo malo es caer en la tentación. Pero todos somos tentados, porque el diablo quiere que caigamos, porque el diablo quiere que nosotros nos sintamos culpables y nos sintamos que no merecemos el amor de Dios, para alejarnos, para vernos destruidos. Pero quiero decirte que en medio de las tentaciones Dios nos protege. Hay un versículo muy hermoso en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13 que dice: pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Dios es fiel y nos cuida y nos guarda. Y en cada una de las tentaciones necesitamos nosotros orar a nuestro Dios. Por eso es bien importante que tú estés en oración. La palabra de Dios dice que necesitamos orar, estar velando, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil.
Necesitamos estar leyendo su palabra. ¿Se acuerdan cómo Jesús venció la tentación? A través de la escritura. Siempre que el diablo lo tentó, él respondió, escrito está. Recordando la palabra de Dios, diciendo la palabra de Dios, escrito está. Necesitamos nosotros estar metidos en la palabra y en la oración. Dios es fiel, no te dejará ser tentado más de lo que puedas aguantar. Dios es fiel para ayudarte, para cambiarte, para protegerte en medio de las tentaciones. Y la última necesidad, la número 7, los temores. Dios responde a mi temor con su poder. Termina la oración del Padre Nuestro, sino líbranos del maligno. Hay mucha maldad en este mundo. Tú y yo lo sabemos, lo escuchamos a través de las noticias, lo leemos a través de los periódicos, de cómo hoy en la actualidad hay un mundo de maldad, de pecado, de injusticias, y constantemente vivimos en este mundo enfrentándonos a situaciones difíciles, a situaciones donde el maligno quiere vernos destruidos. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo que enfrentamos una cultura de muerte? Habíamos mencionado esto, ¿verdad? Tal vez ahí en el grupo del WhatsApp decíamos que nuestros jóvenes y nosotros mismos vivimos en esa cultura de muerte, en donde cada vez hay más abortos, eutanasia, hay manipulación de embriones, asesinatos, se enaltece a los narcos, a los sicarios, hay jovencitos que quieren ser sicarios cuando sean grandes. Tanto es la cultura de muerte que hay un ídolo a la muerte, la santa muerte. De santa no tiene nada, pero la gente se postra ante la muerte. La Biblia nos dice que podemos ser libres del mal por el poder de Dios. Dios quiere ayudarnos, Dios quiere librarnos, que seamos libres del pecado, de la maldad, de los vicios, de los hábitos, de la muerte. Y todo eso es a través de Jesucristo. Si tú vienes el día de hoy a Jesucristo y dices, Señor, líbranos, líbranos del maligno, líbrame del mal, el Señor cumple, el Señor responde a esta oración. Pero tú necesitas desearlo y pedir, Señor, ven Jesús a mi vida, líbrame, transforma de mi vida, de mi pecado, lo que he vivido. Algunos de nosotros estamos heridos por cosas del pasado. Algunos necesitamos ser libres de esas heridas del pasado, de situaciones que nos han hecho, cicatrices que han quedado desde la niñez. Algunos necesitan ser libres de la presencia del mal que siempre los está desanimando. Sin duda que la oración del Padre Nuestro es una oración hermosa. No es para que la repitamos, sino más bien para que nosotros podamos sacar los principios que nos invita a ser Jesús cuando oramos. Y ahora a través de ese estudio miramos que este Padre Nuestro habla de mis necesidades y que Dios responde a cada una de esas necesidades básicas de la vida. Dios nos dice, yo quiero ayudarte en todas tus necesidades. La oración de Jesús me enseña dos cosas. En primer lugar, debo poner a Dios primero en mi vida sobre todas las cosas, para que cuando tenga una necesidad, un problema, no tenga que ir a otra persona, no tenga que ir al vecino, o con mi suegra, o con mis amigos, sino que pueda ir yo directamente a mi Padre que está en los cielos y pueda yo aceptar la ayuda de Dios. Dios está ahí para ayudarnos en cada una de nuestras necesidades y en nuestros problemas, pero también nos enseña la oración que Jesús nos dejó. Debo ser específico en mis oraciones. Eso ya lo hemos visto, que necesitamos orar específicamente por lo que nosotros queramos. Y aquí están las necesidades cotidianas, diarias. Si eres tentado, ora por la tentación, que Dios te libre de la tentación. Si tienes una necesidad económica, ora por esa necesidad económica. Si tienes necesidad por las relaciones rotas, o si tienes necesidad económica por alguna situación que estás enfrentando, pídele a Dios. Sin duda que la oración del Padre Nuestro es algo maravilloso. Yo no puedo decir Padre Nuestro si no he nacido de nuevo en la familia de Dios. Yo no puedo decir santificado sea tu nombre
si Cristo no es la primera prioridad en mi vida. Yo no puedo decir, hágase tu voluntad en la tierra, si no estoy comprometido a hacer la voluntad del Señor en todo tiempo. Yo no puedo decir, danos hoy nuestro pan cotidiano, si no tengo buena voluntad para compartir con aquellas personas que están en necesidad. Yo no puedo decir, perdona nuestras deudas, si yo no perdono a mis ofensores. Yo no puedo decir, y no nos dejes caer en tentación, si yo sigo exponiéndome a mí mismo a situaciones comprometedoras, en el cual voy a pecar. Yo no puedo decir, líbranos del maligno, si no tengo un verdadero deseo de caminar en integridad y en santidad. Qué hermosa oración nos dejó Jesús como un modelo para que nosotros podamos poner las necesidades, mis necesidades, delante de Él, sabiendo que Él va a responder a cada una de ellas. Oremos. Padre, te damos gracias porque tu palabra, Señor, siempre nos alienta, porque tu palabra, Señor, siempre nos enseña algo, porque tu palabra, Señor, siempre nos trae algo para redarguirnos de las cosas que estamos mal. Gracias te damos, Padre Celestial, por este modelo de oración, porque lo podemos no solamente repetir, sino lo podemos, Señor, orar y poder decir, Señor, que a través de este modelo de oración hay principios en el cual nosotros necesitamos, Señor, enfocarnos. Y cada una de estas partes de este modelo de oración que Jesús nos dejó tiene que ver con nuestras necesidades. Muchas gracias te damos, Dios, porque siempre has estado ahí para ayudarnos, para satisfacer cada una de nuestras necesidades, para alentarnos, para protegernos, para cuidarnos, para perdonarnos. Gracias porque eres nuestro proveedor. Queremos, Padre Celestial, que nos ayudes a tener esa comunión íntima contigo cada día. Que podamos, Señor, entrar a nuestro aposento y ahí cerrados, Señor, en nuestro cuarto, en nuestra recámara, en la sala, pero ahí a solas, que podamos tener intimidad contigo y podamos ser llenos de tu poder, de tu grande amor. Muchas gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.